Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea el momento en que ustedes estén oyendo esto. Nosotros hemos vuelto con José Pedro Undurraga para hablar de educación. Educación es lo nuestro por ya muchísimos años y queremos, al igual que la constituyente, empezar de cero con ustedes, tratar de mostrarles la complejidad del tema educacional, pero no porque tengamos distintas ideas o cosas, sino que lo que significa el sistema, su historia, los contenidos de programa, cómo es esto de organizar un sistema educacional y que tan así a la ligera la Convención está planteando unas cosas realmente que uno sabe de antemano que es imposible que lo lleven a efecto. Entonces, es muy complicado. Bienvenido, José Pedro. Muchas gracias, Paulina. Fíjate que te oía hablar y decía yo, no sé si a alguien le interesa lo que nosotros estemos opinando. Yo creo que para ellos también debiera ser importante conocer de dónde venimos nosotros en materia de educación. Porque, por ejemplo, en el caso mío, yo no provengo desde mis orígenes profesionales del sector educacional. Yo estuve muchos años en la industria antes de entrar en el tema de la educación. Y hemos sido practicantes. Hemos estado en educación, en colegios, en universidades, en centros de formación técnica, en institutos profesionales, y desde tanto de hacer clases como de administrar. Entonces, me importa a mí decir esto para que la gente sepa, por lo menos en el caso mío, usted no está hablando con un experto teórico de la educación. Es pura práctica lo nuestro. Exactamente. Usted está hablando con una persona que se inició en la educación, en la parte de gestión educacional, por la vía de los hechos, y ante lo que vio, se instruyó. Exactamente. Y persiguió conocimiento más fundamental. Y estudiamos. Entonces, volviendo a este primer programa, porque nosotros aquí pensamos hablar durante un mes o lo que duremos, depende de lo que nos vean, pero quisiéramos hablar de cero porque queremos llegar a los temas de la constituyente. Pero para eso hemos conversado que es muy importante que nosotros partamos como de cero. Y el de cero fue tan de cero como que yo puse en Google los hijos. Porque yo estoy muy impresionada con algunas cosas y cosas que se les van a dar a las mascotas y a los animales en la constituyente y al mismo tiempo nos están hablando del aborto con cualquier minuto, en cualquier momento de... Entonces yo me quedé complicada con esto. Entonces puse Google los hijos, ¿eh? Los hijos, y me apareció un texto genial de Aristóteles, del año de la pera, donde dice los hijos, porque es muy obvio. Mi pregunta quería ir a ¿quién se hace cargo entonces de los hijos? Así como las mascotas hay que definir los hijos. Es obvio que los hijos son de los padres. Sí, pero oigámonos primero. Pero veamos qué dicen los que han estudiado este tema, porque en los hijos parte la educación y después la educación como sistema. Y fíjate que me sale este libro de Aristóteles, pero que obviamente no habla de los hijos, pero habla de la familia, habla de cómo la sociedad... ¿Quién en la sociedad, a qué edad, bajo qué normas se regula tener hijos y criarlos? Claro. Es bien importante esta discusión que vamos a tener, porque miles de años después de esos textos, ¿no es cierto? Y después de una cultura occidental de 2000 años después de Cristo, ¿no es cierto? Hay una cantidad de cosas que están ahí implícitas y que nadie las discute. Claro. Y nadie sabe por qué están ahí. Es como los protocolos de mesa para comer y cosas así, que de repente uno dice, ¿por qué no se come con la boca abierta? ¿O por qué se corta con un cuchillo y no con un hacha? Y una cantidad de cosas que están ahí por una razón de convivencia, son acuerdos de la comunidad con el... Bueno, en educación pasa exactamente lo mismo. Hay una tonelada de cosas que están ahí porque fueron descubiertas como buenas en algún minuto, dadas las circunstancias y los tiempos que se vivían, y quién sabe si hoy día no hay que repensarlas, cambiarlas, y yo en eso no tengo ningún inconveniente, pero tengamos claro que hay algunas cosas fundamentales detrás que tienen que ver con la naturaleza de la persona, la organización en sociedad, el hecho que el hombre se desarrolle más como individuo en comunidad y no por sí solo, que hace importantísimo que entremos a mirar el tema de la educación. ¿Qué se educa? ¿Para qué se educa? ¿Quién educa? ¿Por qué educa? En fin, una cantidad de preguntas que algunas van a quedar abiertas seguramente. Y revisémoslas, yo estoy dispuesto a revisarlas, pero no a estar repitiendo
credos Cuando ajenos a la desde lo naturaleza. antiguo estos textos se refieren al tiro cuando dice uno los hijos y empieza con el tema de la familia o de cómo se estructure algún tipo de organización para cuidar de este niño. Claro. Y eso porque se supone que esto es mucho esfuerzo. Es el esfuerzo no solo del cuidado, sino que de la alimentación, de las costumbres, de la enseñanza, del tiempo que hay que dedicar a los niños para que lleguen a ser personas como uno logró desarrollarse en la sociedad. Entonces, ¿por qué se estructura la familia? Bueno, se estructura porque la mujer sola siempre fue la más desventajada de toda sociedad. Fíjate que hay textos antiguos donde se refieren a las viudas como lo peor que te podía pasar como mujer. O sea, enviudar era casi una sentencia de muerte. Enviudar era la muerte. Y entonces ser madre soltera en esa época habría sido la muerte. No tener un compañero con quien tener el cuidado de los hijos hubiera sido para que se prestaba. O sea, no habrías podido llegar adelante, esa es la verdad. Lo vemos después en estos inicios de textos bíblicos. Y si uno se fija también mirando con más detalle, tú ves el afán de las mujeres por la familia. En toda la historia, digamos, religiosa, tradicional, las mujeres matan el tema de la familia. Y claro, porque en sus orígenes está esta ayuda que si no hay familia, tú te vas y, o sea, no duráis. No hay subsistencia. No subsiste. Pero estamos hablando ahí de subsistencia básica. Hoy día tenemos una sociedad tanto más rica que una madre soltera, hay montones. Lo desean. Tú estás usando la palabra quieren. rica para referirte a complejidad. Rica, y de no, complejidad y también de muchos recursos. Claro. Porque puedo aludir a que el Estado me ayude para ciertas cosas. No, tengo derechos que no me van a pasar a llevar. Claro. Entonces son cosas que en la viudez de la época de Grecia, Roma, significaba la muerte y el abuso. Y lo mismo con cualquier persona que tuviera alguna necesidad especial para usar el lenguaje moderno. Sí, eso es atroz tocarlo de cómo era en la antigüedad. Pero, en fin, los hijos son parte entonces de una familia que tradicionalmente en nuestra historia occidental ha sido de dificultad criar. Hay que invertir no solo tiempo, dedicación, subsistencia, cobijo, traslado, en fin, un sinnúmero de cosas. Entonces, hoy en día, en una sociedad más solvente, digamos, más donde a todos nos ha ido mejor, hay salud, hay colegio. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo se llega a que hay una sociedad que está en el fondo ofreciéndote de repente tomar tu hijo y ellos se encargarán? El Estado se hace cargo. Bueno, claro, pasó en el fascismo de los nazis un poco. Y no solo eso, detrás de la cortina de hielo por muchos años pasó también en el sentido que... Pero volvamos a más atrás, ¿no es cierto? Retomemos la idea. La familia tiene hijos. Exactamente. Los hijos requieren ciertos cuidados y requieren cierta educación. Piensen ustedes en todas esas veces que les han dicho cómo el conocimiento en la humanidad se ha multiplicado de manera exponencial solamente en los últimos 2 siglos. Así es. O sea, que sea... En fin, entonces imagínense la diferencia que era educar, voy a hacer el absurdo, ¿no es cierto?, cuando nada pasaba. Claro. A educar cuando todo cambia cada 20 años, cada 15 años, y van saliendo cosas nuevas, necesidades nuevas. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es que la familia, con la especialización que hubiera tenido el pater familia o la mater familia, pierde su capacidad de enseñarle al hijo lo que pasa más afuera de la puerta de la casa. Porque la cosa está cambiando demasiado rápido y uno no está en todo. Por lo tanto, empieza esta necesidad de tener instrucción sistematizada. Exactamente. Todavía la familia puede seguir, comillas, formando, educando los valores, los principios, ¿no es cierto?, los hábitos. Pero la parte instruccional pasó a ser requisito de hacerlo de mejor manera. Desde muy antiguo, uno en este mismo texto que me aparecía a mí en el Google con la cosa de los hijos de Aristóteles, se habla de la escuela. Ya se habla de la escuela formal, de que dice que a nivel de los 6 años todo niño debe ir a una escuela. Porque no es solamente
la instrucción de temas, sino que también es la socialización. Además que también la escuela siempre ha sido estar socialmente con tus pares. Se ha buscado que se socialice y que el niño aprenda, que yo creo que este es un tema que también se ha dejado de lado en la psicología, y es que sociabilizar es de las cosas más difíciles para todas las personas. Y no se habla de esa manera, sino que se esperan ciertas respuestas de conducta. Sin embargo, de las más necesarias para crecer. Las más necesarias para crecer y para convivir. Claro. Entonces ahí estamos también en un blanco. Claro. Pero entonces, la escuela, ¿cómo nace todo esto? Nace en la historia de la educación de varios miles de años, es que efectivamente, como tú dices, hay un bagaje de conocimiento que supera de repente en la vida histórica a la familia. Queda esto muy patente y muy gráfico con la imprenta, con Gutenberg y con la lectura y la escritura. Entonces ahí queda de manifiesto la persona iletrada, que no sabe leer y escribir, donde después de la imprenta esto pasó a ser una necesidad. O sea, ya poder estar en el mundo había que saber leer y escribir. Por lo tanto, las familias no podían enseñarlo. Por la época de Gutenberg y de este suceso histórico que cambió la historia de la humanidad, pero a remesón, estaba que las familias eran herederas de las técnicas, de los quehaceres artesanales. Artes. Entonces, así están los apellidos. ¿Te acuerdas que lo hemos hablado tantas veces? En alemán, Bäcker, el Bäcker es el panadero. Claro, y el Mason es el albañil. En Italia, el Molinari es el molinero. En España, igual tiene asociado. ¿Y por qué era eso? Porque el hijo del panadero iba a ser panadero y aprendió a ser panadero y a hacer ese pan desde su familia y no necesitaba una educación, una instrucción fuera de la familia porque estaba todo cubierto en la familia, iba a tener un buen pasar. Claro. Entonces el molinero, el smith, claro, el herrero. Entonces todos los oficios obviamente se heredaban de padres a hijos y de esa manera se iba haciendo tu vida y no necesitabas ir a ningún colegio, ninguna escuela, ni una parte, ¿verdad? Acuérdense un poco cómo se fue dando, ¿no es cierto?, que cuando ya superó la familia empezaron los gremios. Exactamente. Las familias de herreros entraron a juntarse, a formar la confraternidad de los herreros. Y así se fue generando. Pero esto no... A mí me interesa también que tengamos una cosa. El Estado metido en esto aparece muy tarde. Lógico. Nada que ver con una obligación, comillas, de la comunidad toda. Porque el Estado no es otra cosa que todos nosotros juntos. Exactamente. ¿No? Bueno, se educaba mucho en comunidad. En una comunidad más pequeña, tu vecino te decía sobre tu hijo, tú opinabas. La iglesia, todo lo que acontecía los días domingos, la misa. En fin, estaba todo pasando. Pero entonces, en la historia de la educación, universalmente se crean las escuelas, y después, junto con ello, es un sistema. Hay que tener escuelas para todo. Y empiezan las barbaridades básicas ¿de qué porte hacemos la sala? ¿Cuántos niños tienen que caber en la escuela? ¿Qué se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Quiénes pueden ir? ¿Dónde va a estar la escuela? ¿Le va a quedar cerca al que se apitutó? ¿Le va a quedar cerca de todo? ¿Cómo se hace el transporte? ¿Cómo se trasladan los niños para llegar? ¿Qué horario tienen? Y después, por ejemplo, se fue viendo que cuando no había buena alimentación, por ejemplo, aquí mismo en Chile, en la época de la Unidad Popular, ahí se va poniendo las becas, los almuerzos, porque si no los niños se te quedaban dormidos. Si se te quedaban dormidos, aquí se dedujo eso de 40 niños por sala, porque fue lo que se necesitaba cuando se hizo la reforma de Eduardo Frei. Claro. Y hicieron las primeras escuelas con la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Y alguien dijo 40 por sala, 40 por sala. Que era mucho. Como ley de la República. Que era mucho de lo que había en los colegios particulares. Exacto. Y quedó después con una queja de parte de los pedagogos diciendo yo no puedo con 40. O sea, no es lo mismo, y los profesores tienen toda la razón, 40 de 10 años que 40 de 17. Claro. Entonces es muy distinto administrar una sala
con 40 niños chicos, que es imposible, es de una dedicación feroz, o de una pseudo-violencia, porque callarse hasta cuándo, porque son niños muy motores todavía a esa edad. Y los otros son los 40 y 17 que son como adultos, que te van a oír, o si no van a jugar al gato y no te van a oír, pero van a estar ahí. Pero no molestan. No molestan. El supuesto es que quieren aprender. Claro. No, es un supuesto heroico en estos días, ¿no? Entonces, tengan ustedes presente, hoy día en un sistema educacional tenemos los hijos, cuya responsabilidad son de los padres o de quienes sean sus tutores. Esa es la primera discusión tema que tenemos y seguramente vamos a tratar con alguna extensión, ¿no es cierto?, en el tema de lo que sostiene alguna corriente dentro de la constituyente, que es quién es el que tiene el derecho a educar a los hijos. Y eso hoy día es una cosa que está en discusión. Y nosotros vamos a entrar ahí seguramente. Exacto. Para nosotros son los padres los que tienen todo el derecho. Después de esto, vamos a decir que aquí esperamos que se amplíe a nivel de educación parvularia el kinder obligatorio, porque vemos que hoy en día es necesario. Las mujeres lo necesitan para poder salir a trabajar, los niños les hace bien empezar a trabajar desde más chicos, en fin. Yo estoy muy fervorosamente partidaria que eso sea ley. Y lo hemos estado hace muchos años. Sí. Y las diferencias están en que esa cosa, una vez que uno acepta ese principio, está hoy por hoy aceptando varios implícitos que están detrás con los cuales de verdad que uno no está de acuerdo. Me explico. Cuando uno dice que la educación escolar y preescolar y lo más temprana posible es una necesidad, en ningún minuto estamos diciendo que tengan que entregarle al Estado. En ningún minuto estoy diciendo que eso... El Estado, en el mejor de sus casos, en el mejor de los casos, y eso lo vamos a discutir, tendría que financiarla a las personas que de verdad lo necesitan, pero jamás plantearse y exponer a la sociedad a que lo entregue el Estado, y una vez que lo entregue el Estado siempre va a haber un grupo de personas que quiere capturarlo. De hecho, la educación está capturada. Sí. Y en vez de educar a nuestros hijos, pasarles propaganda. Adoctrinando. Propaganda a nuestros hijos y adoctrinarlos. Y ahí entramos en el tema de las nuevas religiones, estas clericales, ¿no es cierto?, que están tratando de pasar subrepticiamente dentro de los programas obligatorios, al mismo tiempo que se está prohibiendo la libertad religiosa. Exactamente. Y hay que estar atento a eso. Sí. O sea, se está prohibiendo que haya libertad religiosa o que los colegios se enseñen religión como nosotros la entendíamos, que en el fondo eran todas religiones teístas, donde había un Dios externo al hombre, y hoy día todo eso lo estamos cambiando por religiones clericales en que el Dios es un igual a uno. Claro. Que tiene ideas propias. O la naturaleza. Que son interpretaciones de la naturaleza, no necesariamente. Claro. Entonces, eso también van a ser discusiones bonitas. Entonces, uno tiene que tener hiper claro que cuando estamos hablando del derecho a la educación, es el derecho a que la comunidad que ha decidido que vivamos todos juntos, junto con otorgarnos derechos, también nos entrega obligaciones. Exacto. Y pertenecer a esta comunidad supone ciertas obligaciones. Exacto. Y no hay que confundir, ¿no es cierto?, el hecho de que uno tenga obligaciones con quién tiene que financiarlas y quién tiene que entregarlas. Esos son temas que vamos a discutir en Eso son toda discusión. Y queremos invitarlos a ustedes entonces a pensar, cuando le lleguen estas críticas que ya se están haciendo y cuando empiece la discusión en la Convención Constituyente sobre este tema de educación, piensen en todos estos detalles, porque se vienen montones de estos detalles que no quedan explicados y que solo son caos. Por ejemplo, después que tenemos un sistema, tú dices, ya, voy a educar a los niños, como dijo Aristóteles, a los 6 años que entren al kinder, de ahí pasan durante 6 años, están en lo que es la primaria, después una secundaria, después hay enseñanza superior, en fin. Después decimos, como tú preguntabas, ¿quién financia todo esto? ¿Y por qué va a financiar el Estado? Si de repente yo podría dedicarme al financiamiento de la educación de mis hijos. Es bien importante ella, pero pulir el concepto de que, ¿quién financia? ¿Quién financia? ¿Se financio yo como padre que tuve los hijos? Exacto. ¿O financia la comunidad en que vivo? Porque el Estado no es otra cosa que la comunidad, en que vivo. Y yo siempre prefiero no hablar del Estado, sino que hablar de los demás. ¿Por qué te digo esto? Porque me parece a mí que hoy día en muchas materias tenemos una parte importante de la gente que ha sido adoctrinada
en una idea que es que tiene derecho a vivir a costas de los demás. Sí. ¿Ah? Así puesto en bruto. Sí. ¿Ah? Sí. Y ese derecho no existe, pues no lo Claro. tiene. Por lo tanto, siempre que pensemos que algo lo tiene que financiar el Estado, miremos al vecino, porque lo que estoy diciendo es que el vecino, con los impuestos que él paga, tiene que obligarse Pagarme a a mí. mí. Y él está pensando que yo estoy obligado a él, y eso es un imposible. Ahí nos vamos a topar toda la vida. Y genera mucha división y mucha... Bueno, en fin. Entonces, nos ponemos de acuerdo en cuántos años los niños van a ir al colegio, tenemos de acuerdo en que se hacen escuelas con la plata comunitaria y existen en distintas partes. Estamos de acuerdo entonces, pero después viene el tema de los programas. ¿Qué vamos a enseñar allá adentro? ¿Cuántas horas de castellano? ¿Cuántas horas de música? ¿Cuántas horas mi hijo que tiene tanta facilidad para el arte? ¿Cuántas horas de arte? Y esto es una nueva discusión, porque vamos a contar con 30 horas a la semana. Y aquí de nuevo tenemos la discusión práctica y la discusión de contenido. Exactamente. Que son dos cosas distintas. O sea, una vez que tomé la decisión... Ojo, fíjense ustedes, por favor, siempre que piensen... Yo estoy hablando implícitamente aquí, dije, alguien tomó la decisión de que hay que enseñarle. Uh-huh. Y habitualmente eso se lo dejamos a los expertos. Uh-huh. Pero resulta que hay que irse antes de eso, porque una vez que acordamos como sociedad qué es lo que hay que enseñar, los expertos entonces entrarán a diseñar los contenidos. Pero la decisión de qué debe enseñarse no es necesariamente una decisión experta, es una decisión de los padres. Claro. ¿Ah? ¿Y en qué profundidad? ¿Y en qué Porque profundidad? si tú me dices que todos los días tienen que tener 4 horas castellano, claro. Tú me vas a discutir. Claro. Yo quiero que 4 horas tengan ejercicio. Y yo quiero que haga gimnasia, y el otro quiere que estudie arte, y el otro quiere que estudie filosofía. Hay que llegar a un acuerdo de ¿Cuáles son esas cosas mínimas? Esos contenidos mínimos que son comunes a todos los que vivimos en una nación. Y que consideramos necesarios como base de conocimiento, como fue tan claramente lo que yo señalaba de leer y escribir. Claro. Leer y escribir y no pasó solo a de ser un conocimiento, monotema. sino que también cuáles son todos aquellos temas que como nación queremos que se enseñen para mantener la identidad de la nación, que es un propósito absolutamente loable. A partir de, por ejemplo, el idioma en que vamos a hacer la enseñanza. Vamos a enseñar en el idioma que todos hablamos, porque queremos que se desarrolle la habilidad de poder comunicarse mejor. Por eso queremos un idioma. Cuando les hemos puesto a los niños un segundo idioma como el inglés, es porque vemos que el mundo va para allá y que esto, en alguna medida que tenga un poquito de inglés, un poquito que se maneje, ya le es una ayuda para cualquier cosa que haga después. Pero no está pensado como el eje comunicacional como comunidad. Para eso tenemos nuestro idioma propio. Claro. Entonces, estos detalles y sutileza no es fácil de llegar a acuerdo. No. Y quiero invitarlos a reflexionar de que una vez que se ha llegado a esto, todo se organiza alrededor de esto. Todas las universidades ofrecen carreras a eso que se está diciendo el ministerio que va a enseñar. El ministerio dijo que va a enseñar algo del clima y ¡pum!, va a aparecer la pedagogía del clima. Y después, entonces, vamos a tener pancarta de la gente que se tituló de eso, que quiere más trabajo. Entonces, hay solo media hora del clima, pero tendría que haber, para todos los que estudiaron eso, 2 horas a la semana de eso. Entonces, se genera un sistema que es catastrófico hacerlo mal, porque estás o ofreciendo carreras que no van a tener ninguna salida o ofreciendo carreras absolutamente fuera de lugar, como fue, por ejemplo, la pedagogía en francés, hasta hace muy poco, en las universidades tradicionales, pedagogía en francés, que se borró en el mandato de don Ricardo Lagos, habiéndose 20 años pedido que se borrara, porque ya con el castellano estábamos ahí nomás, con el inglés, ¿para qué decir? Ya francés, era como tener latín. Y en cambio sacamos el latín y sacamos la educación cívica. Exactamente. Sacamos una cantidad de cosas que de verdad entremos a discutir si no son necesarias. Miremos lo que está pasando en Chile. Volvieron una educación ciudadana, se llama, que se llevó las horas de historia.
Entonces uno a veces piensa, ¿por qué eso no se puede dar junto? ¿O por qué tendría que darse en todos No los colegios por es igual? ciudadano Arturo Prat. No, yo voy mucho más allá. No es un ciudadano Claro. de ejemplar. ¿Qué es ser ciudadano? O sea, Claro. ¿qué queremos? ¿Qué nos están diciendo con estas cosas que están haciendo en esto? A mí me da mucha suspicacia. Entonces, por favor, cuando entremos en la discusión de los constituyentes sobre los temas educacionales, ustedes piensen, abran los ojos. ¿Esto qué involucra? Involucra formación de profesores, involucra las horas que mi hijo va a estar destinado a ver estos temas, qué textos le van a dar, cómo puedo yo saber más de esto, a ver si estoy de acuerdo. Yo necesito estar a caballo, como quien dijera, de estos temas, y piense, sobre todo mientras más chicos sean sus hijos. claro, y piense, todos los seres humanos somos distintos. Y en cualquier esfera de la actividad humana que nosotros queramos hacer, piense si a usted le parece razonable que haya una solución única para todo. Que haya un solo programa, un solo tipo de escuela, un solo. Cuando lo que tenemos claro es que la educación tiene como propósito hacer crecer la persona completita, que sea lo máximo que puede llegar a ser y aportar. Y eso no va a ser logrado jamás en un sistema homogéneo, donde todas las escuelas son iguales, todos los programas son iguales, todos los profesores saben lo mismo, en fin. Porque lo que va a pasar ahí, en el fondo, es que vamos a terminar adoctrinando y no educando. Exactamente. Vamos a terminar adoctrinando y no educando y vamos a terminar desordenando, con lo que se ve venir. Yo quiero leerte para que entremos en lo que es la constituyente, porque vamos a ir mezclando nuestros temas bien de profundidad, como son los que hemos tocado. La responsabilidad sobre los hijos, la organización de los sistemas educacionales, su historia, por qué se llega a lo que se llega. Y nótese que la mayoría de los países occidentales son bien parecidos. Hay detalles de cambio, pero en general son parecidos, no digo por contenido, no. En Estados Unidos los contenidos son libres de cada colegio, de organizarse, estado. De cada estado, de cada lugar. Pero sí hay otros países que se vanaglorian de tener contenidos desarrollados por los especialistas como nosotros. En fin, es una discusión pedagógica que está abierta, pero lo que quiero decir es que entre los 6 y los 18 años, en Occidente por lo menos, la mayoría de los niños asiste al colegio y tienen más o menos la similitud y en hoy grado día, desde los 2 y medio, ni siquiera sí, claro. 6, ¿no? Bueno, pero los 6 de forma obligatoria. Claro, sí. De forma obligatoria. Fíjate que estaba sacando yo las iniciativas de los señores convencionales en constituyentes sobre el bloque de la... se llama Bloque Temático 3, por si ustedes lo quieren buscar en la página web de ellos. Bloque Temático 3, que todavía no se ha buscado, o sea, no se ha tocado el tema. Porque antes están con temas más importantes, que es como la definición geopolítica del país y una serie de cosas. Pero mira, artículo. Las primeras naciones, a través de sus instituciones autónomas. Esto es porque ya los convencionales dan por hecho que aquí hay muchas naciones. Y primeras naciones está queriendo decir naciones primarias, las que estaban primero, digamos, en la línea del tiempo. A través de sus instituciones autónomas, tienen derecho a establecer, desarrollar, controlar y proyectar sus sistemas de educación ancestral en el marco de su propia comprensión y configuración del mundo. Es deber del Estado fomentar y garantizar el financiamiento de la educación propia ancestral sin intervenirla, de tal manera que se implemente adecuadamente este derecho. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por favor. Fíjense, por favor, en la redacción de eso que acaba de leer Paulina. Para todos los chilenos se pretende establecer un sistema estatal único, gratuito, con programas obligatorios, con intervención del Estado desde la A a la Z, salvo para los pueblos originarios, en cuyo caso ellos sí tienen la libertad que yo reclamo para las familias. Exactamente. En cuanto a que ellos, sin intervención del Estado, pero con financiamiento del Estado, o sea, la comunidad está obligada a financiar solamente lo de ellos. El resto, señores, todos a la fila, métanse ahí a la educación que el Estado pretende entregar y al adoctrinamiento. Es una contradicción feroz.
feroz. Yo respeto, por supuesto, la intención detrás que ellos tienen. O sea, ¿cómo voy a oponerme yo a que un grupo de personas tenga la intención de educar a sus hijos sobre la base de alguna creencia, alguna costumbre, o qué sé yo, Claro, pero mientras no atente contra Bueno, la gran nación que es Chile? claro, pero si tú piensas, o sea, todo lo que aquí se señala, su propia comprensión y Por configuración eso. del mundo, fomentar y garantizar su visión ancestral, eso es la familia. Eso es la familia. Eso Pero es a la la familia se familia. le quita ese derecho. A la familia se le quita. Eso es lo más insólito. Entonces, la cantidad de contradicciones que claro. yo veo aquí. ¿Ah? Por ejemplo, cuando hablan de los derechos de los animales y todas esas cosas, uno dice, claro, ¿y las plantas no son especies vivas? Sí, pues. Y no hay tantos Y estudios que han sintientes dicho que también. tienen, comillas, sentimientos, tiene comillas, que cuando uno les canta y les pone música, rinden más. Es Bueno, cierto. ¿y por qué no les trasladamos también a las plantas los mismos derechos que están pidiendo para las mascotas, caramba? Pero ni se lo preguntan. Entonces, Claro, yo le digo, estamos- por eso que me sorprende enormemente la carencia de consistencia racional que tienen muchas de las cosas que promueven. Y por eso a mí me gusta y adopto esa descripción que tienen algunos intelectuales hoy día que describen estos corrientes como las nuevas religiones laicas. Sí, efectivamente, son nuevas religiones laicas. Bueno, he leído un solo artículo, uno de los que encabeza el bloque temático número 3, y la verdad es que uno no lo puede, hasta ahora no entiendo cómo es que eso se podría llevar a efecto. O sea, veo que todo lo que ahí se refiere es absolutamente un derecho legítimo y yo lo siento que ya está vigente, Hoy día. en las familias que tienen una visión de mundo como la que ahí se señala, un lenguaje, una cosmovisión y por lo tanto lo hace efectivo en su familia. Claro. ¿Mm? No, pero no Y que pueden. las horas de colegio, de enseñanza formal, como llamamos, sean acotadas, generales y del uso de lo que no puedo dar en la familia. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú ya me llevas a un hijo, o sea, yo me acuerdo, mi hijo ya no sé qué edad, no sé qué cosas matemáticas, ya uno ya no le da, ¿me entienden? Para hacer la tarea, ya no está para la tarea. Entonces, uno es feliz que haya un tercero que le enseñe esas cosas necesarias para un desarrollo. Claro. Pero las cosas que yo puedo enseñar en familia, cómo yo me organizo, Oye, la visión que yo tengo del mundo, del respeto, Claro. del respeto a los mayores, en fin, de Y la todo puedo lo que... pedir que la enseñen en el colegio. Mira, parte de lo que hemos sostenido, y en eso los dos estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, es que los programas jamás debieran en un colegio a tomar más de mediodía. Porque el resto del tiempo en el colegio, cada colegio tiene que tener su propio carácter, su propio carisma. Y en ese sentido, entonces, las escuelas correspondientes a familias que tengan ciertas creencias como visiones podrían perfectamente ser acogidas. Y Exactamente. perfectamente eso se va con el resto de que el Estado no debe intervenir, que el Estado tiene la obligación de financiar. La Constitución actual así lo dice. Exactamente. Lo dice así, que el Estado tiene la obligación de fomentar y todo. No es una novedad, por tanto, la que se está No, poniendo acá. Lo que ha no. pasado es que lo que está en la Constitución hoy día no se ha cumplido nunca. Porque la corriente del Estado docente es la que ha ganado la fuerza de la discusión en educación. Es la que capturó el sistema educacional estatal hace muchos años. Exactamente. Y aquí se quiere, por lo menos en estos 3 artículos, que no voy a latear leyendo eso, porque en su momento, como este programa, lo que queremos es ir viendo qué va a decir los constituyentes en el bloque temático 3, donde se aborda la educación, que todavía no han empezado a hacerlo, pero cuando empiece vamos a estar aquí tratando los temas en específico. Así es. Pero en general, lo que hemos querido darle es esta visión general de cómo se organiza un sistema educativo, las edades que los niños, por qué se llegó a un sistema educativo, por qué yo lo necesito, por qué podría yo no quererlo. Tenemos personas conocidas que han enseñado en la casa, Claro. que se llama homeschooling en inglés, pero que existe en Chile la posibilidad de hacer eso también. Cuando uno siente que los profesores hacen más adoctrinamiento, que no le queda otra que irse al hogar, y es una dedicación enorme. Educar en la medida en que los estímulos externos son tan
tan complejos como lo son hoy día, la educación es una tarea de tiempo completo y es por eso muchas veces incompatible con la vida familiar, Lógico. económica, por ejemplo. Claro. En fin, entonces, la invitación de este programa, piensa por ti mismo. Es lo más importante, es lo que este país necesita hoy día. Si a nuestros hijos en los colegios no los han educado a pensar por sí mismos. Al revés, los tienen acostumbrados a buscar las soluciones fáciles, los caminos cortos, no aprender a hacer. Ese refrán chino, ¿no es cierto?, no le enseña, o sea, no le entregue el pescado, enséñale a pescar. Exactamente. Eso es lo que carece hoy día nuestra educación, no hay reflexión. Está todo el tiempo, y hay que oír a los profesores porque en eso tienen razón, pasando materia. Cumplir con estos Cumplir programas. con estos programas que ahogan la actividad educativa verdadera de nuestros hijos. Entonces, y yo, ojo, que no soy una persona de las que señala que a los hijos hay que enseñarles nada, sino que al revés. Yo creo que hay que instruirlos bien también. El siglo XXI y los tiempos que vienen requieren mucho conocimiento. Conocimiento es poder. Como hay ese set de escuelas, ¿cómo se llama esto? Knowledge is Power, en las escuelas KIPS, ¿no?, en Estados Unidos. Los invitamos un poco a discutir que este es un tema que no podemos dejar a los expertos. Sí. Las familias tienen que involucrarse en lo que pasa en los colegios. Uh-huh. No pueden seguir siendo pasivas. No es efectivo que lo que estamos viendo en los colegios sea una verdad revelada, ni nadie haya dicho que eso es lo que tiene que ser. Eso es lo que acordaron los expertos, pero los expertos pueden tener que someterse a lo que nosotros queramos que les enseñen en los colegios. Los invitamos a participar en la educación de sus hijos, a ver los libros de texto que están leyendo, a conocer el programa de estudio, cuántas horas tienen de esto y de lo otro. Ahora acaba de cambiar, hace una semana atrás, se ha informado, por ejemplo, que el Consejo Nacional de Educación aprobó los cambios de tercero a cuarto medio en todos los establecimientos, que tiene solo 6 asignaturas obligatorias y hasta 27 opcionales. Y esto me recordó a mí la enseñanza técnica, ¿te acuerdas? Cuando había 50 opciones de enseñanza técnica en el papel, por supuesto, pero si tú ibas al Liceo Técnico de Iquique, claro, había 2, porque había un motor eléctrico y un motor mecánico. Entonces aquí las 27 opcionales, me encantaría saber si en su establecimiento están las 27 opcionales, que puede ser muy legítimo de querer tener. Entonces, en concreto, el nuevo currículum está compuesto de lengua y literatura, matemática, inglés, ciencias para la ciudadanía. Wow. O sea, pasó a categoría de ciencia, la educación cívica. Educación ciudadana y filosofía, que por primera vez se enseñará de manera obligatoria en desmedro de educación física e historia. Claro. Pasarán a formar parte de los electivos de estos niveles. Y falta agregar todo lo que es la educación sexual integral, que viene como una ola que parece un tsunami. Claro. Dios nos pille confesado. Entonces, miren el programa de sus hijos. Desde primero básico, sepa usted qué va a necesitar. ¿Sabe por qué? Porque así lo puede ayudar mejor en la casa. Va a saber en qué y cuándo él está atrasado o no. Va a saber en qué jugar para que desarrolle lo que va a necesitar. A mí, habiendo sido directora de tantos colegios, me impresiona enormemente cómo los padres te entregan a los hijos. Entregan el hijo y ojalá que esté ahí, ojalá que de 8 a 5 de la tarde, pero bueno, la mayoría está hasta las 2 o 3 nomás. Y entregan a los hijos. Y te lo entregan y Dios mío, el día que no llega el profesor y que, y que hay algún problema. Pero no de la esencia, no de... No, pues si la aspiración es a que les vaya bien en las pruebas. Claro. Y entren a la universidad como una meta. Claro, pero no ser persona. Me tocó vivir, ya no lo soy, hace muchos años directora de colegio, así que no hablo por hoy, pero en mi época no me tocó vivir estas discusiones con padres. Señora, no entiendo por qué tienen tantas horas de esto o menos de lo otro. No entiendo por qué mi hijo debe estar dedicado a esto que no. ¿Te fijas? Nunca nada de fondo, sino que era todo problemas puntuales. Alguien me miró feo, no llegó la fonolita, no está el almuerzo de la Junaep, ahora le dan almuerzo venezolano. Para eso estoy pagando. No sé, y para eso estoy pagando. Entonces, ay, señoras y señores, niños, jóvenes, piensen en la educación, piensen en el provecho que tienen de tener hoy día el conocimiento a la mano.
¿Ah? Cuando yo estudié en la universidad había que ir a buscar un libro, Ah. había que escribir una fecha, había que inscribirse Ah. y te lo prestaban por 3 días, con suerte, suerte. y siendo amigo de la bibliotecaria. Entonces ya había un tomo y ya éramos 20 en el curso que teníamos que leer eso. Entonces, hoy día Google, los hijos, aparece Aristóteles. No, un lujo. Entonces el conocimiento es entretenido. Y es entretenido entonces también dedicarse a ordenar. Esto de que hayan programas y por qué hay un cierto orden, es por entretención, es para cautivarlo, no para alejarlo. Pero veamos que sirva al hijo nuestro. Bien, y mantengamos las dos cosas más importantes que me interesa a mí participar en esta discusión. Uno, piensa por ti mismo, y la otra, no te olvides nunca que el ser humano es diverso y complejo. No hay uno igual al otro. Las soluciones únicas no existen y van a fracasar siempre. Siempre. Ya, vamos a hacer un programa la próxima semana, siempre alrededor de los temas de la Convención Constituyente y lo que están escritos en educacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por invitarme a este programa. No, gracias a ti por venir.